Buenos días, hermanos. Hoy domingo 21 de marzo del año 2021, donde también iniciamos el solsticio de primavera, vamos a ver la lección número 12, basada en el libro de Nehemías de los capítulos 12 y capítulo 13. Y la titulamos Gente importante, dedicación del muro y reformas de Nehemías. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Y los invito también a que traigan sus Biblias, traigan su libreta para hacer las anotaciones correspondientes. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa mañana en que nos permites estar en la dulce comunión contigo. Gracias, Padre Celestial, por el cuidado que tienes de todos y cada uno de tus hijos, de tu pueblo y de tu iglesia, el Divino Salvador. Por los hermanos que nos están acompañando en estos momentos, Señor, que los sigas bendiciendo, iluminando, mi Señor, y que sigas poniendo en sus mentes y en sus corazones esos deseos de escuchar tu palabra y de aprender cada vez más de la misma. Te rogamos por nuestros hermanos que están pasando por la enfermedad, que los bendigas, los cuides y los fortalezcas. Y asimismo, que seas tú, Señor, con tu Santo Espíritu en las actividades que se van a realizar en este día en tu iglesia. Dejamos todo en tus manos, Señor, rogándote que a esta sierva, Señor, la uses, mi Señor, para dar las palabras claras y lo que tú quieres y demandas, que nosotros tengamos muy en nuestra mente y nuestro corazón y lo pongamos por obra y por práctica. En el nombre glorioso de tu amado Hijo damos gracias por todo y te ruego el perdón de mis pecados. Amén. El versículo a memorizar es Nehemías 12:43. Si están listos con sus Biblias, vamos a abrir Nehemías 12:43 y lo vamos a leer. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Y se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Esta lección, hermanos, la vamos a separar. Primero está la introducción, el desarrollo, que consta de 3 puntos. El primero, personas importantes, los versículos del capítulo 12, versículos del 1 al 26. El punto 2, romano, para la dedicación del muro, basándose en los versículos 27 al 43. Después vamos a ver, por favor, el punto número 3. Por las fallas encontradas a su regreso, Nehemías hizo las siguientes reformas. Esto lo vamos a ver en el capítulo 13. Y por último, las aplicaciones de estos 2 capítulos, 12 y 13. Iniciamos con la introducción. Al llegar al final del libro, podemos testificar cómo Dios utiliza a un hombre para guiar a todo un pueblo para que logre sus metas. Nehemías es un ejemplo para todo líder. ¿Y qué entendemos con un líder, hermanos, hermanas? Pues un líder es una persona que tiene una visión clara, tiene empatía con sus seguidores o con su personal. Es un buen maestro, denota transparencia, integridad, tiene inspiración, pasión por lo que hace, es innovador y tiene paciencia. Sus seguidores, para ellos les inspira confianza. Es una persona capaz de incentivar, de motivar, al grado que ejerce influencia en el comportamiento del personal, con el propósito de trabajar
por un bien común. Estas cualidades y más tenía Nehemías. Nehemías se identificó con las necesidades de su pueblo, dependió de Dios para conseguir lo necesario y para llevar adelante sus planes. En el tiempo de las burlas y los peligros, no se desalentó y menos se acobardó. Cuando fue necesario, mostró su temperamento para corregir lo que le pareció injusto. Si algo aprendemos en este libro es el valor de registrar eventos y nombres importantes que han llegado hasta nosotros, como la historia de un pueblo que por la gracia de Dios se levantó para edificar lo que estaba en ruinas. Iniciamos con el capítulo 12, los primeros versículos del 1 al 26. Vamos a referir personas importantes. Los sacerdotes y levitas tuvieron un papel muy importante en la historia del pueblo de Israel. Por eso se incluyen los nombres de aquellos que regresaron con Zorobabel. Todos ellos se ocuparían del culto del Dios único y verdadero. Notemos, hermanos y hermanas, cómo se ocupaban de la adoración a Dios. Por ejemplo, nos habla de Matanaías, que junto con sus hermanos oficiaba en los cantos de alabanza y cada uno se ocupaba de su ministerio. Había mucha responsabilidad y mucha entrega al ministerio. Estas listas de sacerdotes y levitas son testimonios de personas que entendieron su compromiso con Dios y regresaron para servir y soportar las necesidades que había en aquellas tierras en ruinas. Aquí, hermanos, nos habla del testimonio de personas y nos está hablando a cada uno de nosotros, hermanos, que nosotros debemos amar al Señor, amar el ministerio que Él nos ha conferido, con responsabilidad, con entrega, con un compromiso hacia Dios, sirviéndole con regocijo y soportando lo que se presente. Vemos también la lista por cabezas de familias de sacerdotes y levitas. La primera familia es la de Seraías y Merarías. La segunda, Jeremías, Ananías. La tercera es la de Esdras y Mesulam. Me voy a ir hasta la familia 19, formada por Hilcías, Asabías, y la 20, Jedaías, Natanael. La lista de las cabezas de familia de los levitas la podemos encontrar, hermanos, para que tomen nota y lo pueden ver detenidamente o leer en Primera de Crónicas 9, del 14 al 34. Aquí se habla de sus ocupaciones. Cada uno tenía una actividad por realizar. Y esto lo vemos desde los versículos del 17 hasta el 32. Los versículos 17 y 18 nos dice que eran porteros. Vemos también que guardaban las puertas del tabernáculo, el versículo 19. Tenían a su cargo las cámaras del tesoro, versículo 26. Tenían que abrir la casa de Dios todas las mañanas. Tenían a su cargo los utensilios para el ministerio. Otros tenían a su cargo la vajilla y todos los utensilios del santuario, etc. Otros hacían perfumes aromáticos, como lo indica el versículo 30. Las cosas que se hacían en el sartén, los panes de la proposición,
Versículo 32, y había cantores. Los principales de los levitas estaban para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, en los días del gobernador Nehemías, estaban a cargo de todo lo concerniente al templo. El punto número 2 abarca los versículos del capítulo 12, los versículos 27 al 43, y se refiere para la dedicación del muro. Previamente se buscó a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén. ¿Y para qué se trajo a Jerusalén? Pues para la dedicación, para la fiesta. En la fiesta, ¿cómo se iba a realizar? Con alabanza, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Los hijos de los cantores que habían ido a vivir a las aldeas de los netofatitas de la casa de Gilgal, los campos de Geba, también todos fueron convocados. Los sacerdotes y levitas se purificaron también y también purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Era necesario estar purificados porque la dedicación y la fiesta en realidad eran para Dios. Este era un momento solemne, era un momento para reconocer la grandeza de Dios que los había protegido y había provisto lo necesario para la edificación del muro. Se había diagnosticado el problema, luego se desarrolló un plan para la reconstrucción y se llevó a cabo. Ahora había llegado el momento de dedicar esta obra. ¿A quién? A Dios, como fruto de su trabajo. Y aquí nos enseña, hermanos, que necesitamos ser agradecidos con el Señor. Reconocer cómo nos ha cuidado, nos ha protegido hasta el día de hoy. ¿Tenemos problemas? Claro que sí. ¿Qué hacemos? Clamar al Señor, ponernos en sus manos. Y luego, cuando haya la solución del mismo, darle gracias al Señor también por lo que Él ha hecho. En este caso, ellos daban gracias a Dios por su cuidado y por el fruto de su trabajo. Los principales del pueblo subieron al muro y ahí les presentamos cómo se construye este muro. Vamos de norte a sur. La parte inferior es el sur. Vamos sureste. Al sureste está la puerta de la fuente y ahí está la escalera que descendía de la ciudad de David. Subimos al sureste, está la torre alta. Entre la torre alta está la torre que sobresalía y ahí está la puerta de las aguas. Después, más adelante, vemos la gran torre que sale, que está en el muro de Ofel. Noreste vemos la puerta de los caballos. Ahí en la puerta de los caballos está otro pequeño muro y enfrente está el templo en la parte central del muro. Y ahí vemos la puerta oriental. Ya al noreste está la puerta del juicio. Ya en el norte vemos la puerta de las ovejas. En la parte norte vemos una torre, que es la torre de Jamea. Enfrente de la torre de Jamea está la torre de Anahel. Después vemos la puerta del pescado, ya en la parte noroeste. Después vemos la puerta vieja, noroeste. Y ahí en la parte oeste vemos el muro ancho y ahí vemos lo que correspondía a todo Jerusalén.
En la parte central del muro ancho, casi al suroeste, está la Torre de los Hornos y ahí vemos la Puerta del Valle y más abajo vemos el estanque de Siloé y al final, como dijimos, la Puerta de Muladar. Luego Nehemías puso 2 coros que fueran en procesión, uno hacia la derecha, rumbo a la Puerta del Muladar, que era una puerta cuya salida era hacia el valle de Hinnom, a la ajena era el valle donde se tiraba la basura de Jerusalén. El recorrido de este coro estaba descrito en los versículos del 31 al 37, donde también se menciona el grupo de personajes importantes encabezados por Osaías y un grupo musical formado por los hijos de los sacerdotes con trompetas y los instrumentos musicales de David, varón de Dios. El segundo coro iba al lado opuesto. Nehemías iba detrás con la mitad del pueblo en un recorrido descrito en los versículos 39 al 40. Este coro también iba acompañado por sacerdotes con trompetas. Los cantores cantaban en alta voz y el director era Israías. Debe haber sido muy impresionante el ver ambos coros yendo hacia la casa de Dios con voces de júbilo y presenciar los sacrificios y disfrutar del contentamiento de este pueblo, como lo vemos en el versículo 43. Y en los versículos 44 y 47 podemos decir que el pueblo estaba consciente de las necesidades de quienes servían en el ministerio de la casa de Dios. Aquí se nombraron encargados de recoger las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque grande era el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Los sacerdotes y levitas habían cumplido con el servicio y la expiación. Asimismo, los cantores y los porteros, había un director de cantos de los días de David y Asaf. Había provisión para cantores y porteros, quienes daban la parte correspondiente a los levitas y estos a los sacerdotes. Iniciamos el capítulo número 13. Por las fallas encontradas a su regreso, Nehemías hizo las siguientes reformas. La primera, separación de los extranjeros. Lo vemos en los 3 primeros versículos. El sacerdote Eliasib había emparentado con Tobías. Esto de por sí fue contra lo que Dios había dicho, pero también le había hecho una cámara en la casa de Dios. Cuando Nehemías regresó de su viaje para entrevistarse con el rey Artajerjes de Babilonia, se indignó de tal forma que echó fuera los muebles de Tobías y mandó que la cámara volviera a ser utilizada como antes. Lo vemos de los versículos 4 al 9. Cuando oyeron acerca de la separación de los extranjeros, ¿qué hizo el pueblo? Obedeció, como lo indica el versículo 3. Por otra parte, qué mal ejemplo dio el dirigente espiritual. Nehemías se dio cuenta de que para este tiempo ya no había el cuidado que se debía tener en cuanto al sostenimiento de cantores y levitas, quienes por tanto habían huido a su heredad dejando la casa de Dios abandonada. Inmediatamente reprendió a los responsables, reunió a cantores y levitas y los puso en sus puestos
Y el pueblo trajo los diezmos y puso mayordomos para atender a las necesidades de los que trabajan en la casa de Dios. Y esto lo vemos en los versículos del 10 al 13. Hermanos, hermanas, ¿qué sucede cuando no cumplimos con el servicio que el Señor nos ha otorgado? ¿Qué sucede cuando no cumplimos en nuestras familias o en nuestros trabajos? Tan sencillo, los perdemos, se pierde el empleo, hay problemas en la familia, pero siempre, hermanos, va a haber quien nos sustituya. En este caso, otros asumieron las responsabilidades que los encargados no cumplieron. La oración de Nehemías es muy sentida. Acuérdate de mí, oh Dios, en cuanto a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio, como lo vemos en el versículo 14. Dos cosas ocuparon a Nehemías. La primera, poner medidas estrictas en cuanto a no profanar el día de reposo. ¿Por qué lo hizo? Lo vemos en el versículo 15. Había judíos que trabajaban y vendían en el día del reposo. El versículo 16 nos dice que había extranjeros que vendían en Jerusalén en el día del reposo. ¿Qué hizo Nehemías? Los reprendió, como dicen los versículos 17 y 18. También puso medidas muy enérgicas para resolver esto. Y estas medidas tuvieron éxito, como nos indican los versículos del 19 al 22. Y vemos cómo en el versículo 22, Nehemías vuelve a orar. Vemos también que hizo poner en su lugar a quienes había tomado mujeres extranjeras, como lo dicen los versículos del 23 al 31. Estos varones habían quebrantado el mandato de Dios de no unirse a mujeres de otras naciones. ¿Qué otras naciones nos habla? De Asdod, amonitas, moabitas. La mitad de los hijos no hablaba judaico, sino la lengua de cada pueblo. ¿Qué hizo Nehemías? Pues se enojó tanto que riñó con ellos, los maldijo, los hirió, les arrancó los cabellos y los hizo jurar que no darían sus hijas a los hijos de los extranjeros y que no las tomarían para ellos. Aquí les recordó el fracaso de Salomón, como lo indica el versículo 26. Nehemías no podía pasar por alto esta situación, como lo indica el versículo 27. Aún así, hizo hincapié refiriendo a uno de los hijos de los sacerdotes. Y habla del sacerdote Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, que era yerno de Sanbalat, horonita, uno de los enemigos de los judíos. Tampoco lo iba a permitir. De nuevo, Nehemías ora. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, el pacto del sacerdocio y de los levitas. Acabada esta serie de reformas, Nehemías reorganiza a sacerdotes y levitas para que sigan sirviendo, como lo indica el versículo 30.
y cierra este libro con una sencilla oración. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Qué interesante e importante es la palabra del Señor y este libro de Nehemías nos deja una gran lección. Aplicaciones. Lo primero, al terminar una obra, debemos dar gracias a Dios de manera pública. Segundo, la manera en que se organizó la dedicación del muro nos debe dejar la lección de que no se deben escatimar las fuerzas para hacer algo grande, para agradecer a Dios. Para lograr grandes cosas se necesita la bendición de Dios y la participación unida de todos los involucrados en el proyecto. Es necesario supervisar la marcha de las cosas en las que estuvimos ocupados. Porque es necesario supervisar para corregir lo que está saliendo mal o para despedir a quienes no están haciendo lo que corresponde. Gracias, Señor, por tu palabra y por esta gran lección que nos das. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, damos gracias a Dios por esta gran lección y por el privilegio de servirle en estos momentos y recordándoles, hermanos, e invitándoles a que den un repaso a este libro y que el próximo domingo 28 tendremos la conclusión del estudio del libro de Nehemías por nuestro hermano Juan Manuel Rodríguez. Que Dios les siga bendiciendo y gracias por su atención.